Una humilde doctora que trabaja en un pequeño pueblo se tropieza con un chico que acaba de tener un accidente, pero de inmediato sospecha que es un ladrón porque cree que robó uno de sus cabritos. Por eso, cuando se ve obligada a darle alojamiento por un par de días, se encarga de hacerle la vida imposible. Lo que ella no sabe es que este guapo chico, aparte de ser un importante empresario, es nada más y nada menos que el jefe del hospital donde ella trabaja. ¿Logrará esta chica obtener su perdón sin enamorarse en el intento? Hola mis queridos amigos, el día de hoy veremos el resumen del drama High Venus. Lu Xiaoxi es un joven de 28 años proveniente de una familia adinerada, quien ha sido nombrado recientemente presidente del hospital Anxin. A pesar de su apariencia atractiva y su personalidad juguetona e inteligente, Lu Xiaoxi se toma su trabajo en serio y demuestra ser capaz en sus responsabilidades. Por otro lado, tenemos a Yi Xilan, pediatra del hospital Anxin, quien ha asumido temporalmente la responsabilidad de prestar sus servicios en un pueblo montañoso. Su infancia marcada por la tragedia de la muerte temprana de su padre la ha convertido en una mujer pesimista, pero también determinada a comprar su propia casa. Un día, Lu Xiaoxi está disfrutando de su fin de semana en la naturaleza, cuando lo llama su asistente para decirle que el día siguiente tiene una reunión importante. Cuando cuelga, oye el quejido de un animal, y cuando va a ver es una cabrita que está herida entre las ramas. Él trata de ayudarla, pero justo en ese momento se da cuenta que se acerca una gran tormenta. Por otro lado, Yi Xilan está atendiendo a un paciente en el consultorio y tiene problemas con él porque es muy directa y le prohíbe tomar bebidas alcohólicas mientras está en tratamiento. Este se queja con los otros doctores del lugar, quienes son unos abuelos, y cuando este se va, ellos le aconsejan a ella que tenga más tacto la próxima vez con los pacientes y luego la mandan a limpiar el lugar. Al rato, su madre la llama y le dice que aprenda a controlarse y a respetar a sus colegas. Parece que ya la conoce. Ella le dice que no se preocupe por eso y que le va muy bien en el pequeño pueblo en el que está trabajando. La madre también le dice que cuando le presentará a su novio, que ya tienen un año saliendo y ni una foto con él ha visto. Luego, cuando ella va al corral, nota que le falta una cabrita y de inmediato va a buscarla. Por otro lado, Lu Xiaoxi tiene un accidente en su vehículo mientras trataba de llevar a la cabrita a un veterinario. Por eso, él baja del auto con ella y camina bajo la lluvia buscando ayuda. En eso se encuentra con Yi Xilan y esta de inmediato piensa que él es un ladrón de ovejas. Por eso lo trata con rudeza cuando lo lleva a su consultorio. Los otros médicos mayores lo atienden porque se lastimó un pie en el accidente, pero de repente se va la luz. Para aliviar el dolor, la abuelita doctora le va a practicar acupuntura y él está bastante asustado, así que le mete las agujas bajo la luz de las velas y para su sorpresa, el dolor se le alivia. Yi Xilan le cobra el tratamiento, pero él no tiene dinero para pagar porque dejó su billetera en el automóvil. Como está lloviendo a cántaros, él se tiene que quedar en esa pequeña clínica esa noche. Por un lado, los abuelitos lo tratan muy bien, están encantados de tenerlo allí. Pero Yi Xilan, en cambio, es muy antipática con él, ya que piensa que es un traficante y un mentiroso, así que no confía en él. Además, ella le quiere cobrar por todo, incluida cada pieza de pollo que se come. Por eso va anotando todo en un cuaderno. Cuando lo lleva a una habitación para que duerma, ella nota que él les teme a los insectos, así que lo asusta diciendo que ahí salen bastantes bichos grandes y feos que se arrastran por el cuerpo. Como tiene mucho miedo, él va a la habitación de ella y le dice que le pagará porque no puede dormir abajo. Ella cree que él es un traficante de vinos medicinales en el pueblo, así que sigue siendo repelente con él. Sin embargo, termina dándole su habitación. A la mañana siguiente, ella lo despierta a las 6 de la mañana y van a buscar el auto de él, pero extrañamente no está donde lo había dejado. Al parecer, hubo un derrumbe y el lodo lo cubrió entero. Esto hace que ella dude aún más de él.
Como la carretera está cerrada por la lluvia, él le dice que tiene que ir urgente a una reunión de un hospital. Ella le dice que para qué si él no es médico, y él le dice que él es el director del hospital, Anshin, pero ella no le cree, más bien se echa a reír burlándose de él. En el hospital todos están esperando a que él llegue, pero no logran localizarlo ya que debido a la tormenta la señal se cortó. Cuando vuelven a la pequeña clínica, ella quiere caerle a escobazos porque piensa que es un mentiroso que los está engañando. En ese momento llega una señora mayor y ella le pregunta si fue él quien le vendió el vino medicinal. Y para empeorar las cosas, después de verlo muy bien, esta les dice que sí. Él está deprimido porque nadie le cree, pobrecito. Ella se le acerca y le dice que trabaja en ese hospital y sabe que él no es el presidente porque nunca lo había visto, y los dos empiezan a discutir. Rato más tarde, él le roba una sopa instantánea y ella lo anota en la lista de las cosas que él le debe, diciendo que le debe pagar con 10 cajas de fideos instantáneos. Así que para ganarse su estadía allí lo ponen a trabajar, primero dándole comida a los patos y luego limpiando el corral, y nuestro galán lo hace con muchas ganas de vomitar. Después de pasar el día limpiando, él se queda dormido cerca de la ventana de la habitación de ella, y cuando ésta lo ve, él le dice que si trabaja en el hospital Anshin, entonces está ahí en ese pueblito por culpa del director del departamento de pediatría, por eso quiere ayudarla. Al día siguiente, en el desayuno, él le pregunta qué fue lo que pasó para que la transfirieran a ese pueblito. Ella le comenta que había una paciente con su niño enfermo y nadie lo quería operar, así que ella habló con uno de los directores y de inmediato autorizó la operación, pero el jefe de ella no estaba de acuerdo y la insultó. Luego, el niño no sobrevivió a la operación y la culparon a ella de esto, por eso fue que la enviaron a aquel pueblito. Después del desayuno, ella lo obliga a grabar un video diciendo que no volverá a vender vino medicinal falso y así le dará lo que él pida. Y él quería tomar vino, por eso en la noche ambos beben y ella le comenta que está muy enfadada porque está dando lo mejor de sí, pero en el hospital no la valoran y él aprovecha de animarla. Rato más tarde le llega la señal telefónica a ella y la mamá la llama muy preocupada y esta le responde que está bien. Por eso, para complacerla en lo que le pidió, ella se toma una foto con él mientras está borracho y se la envía a su mamá. Él despierta y la ve, pero cae dormido y ella aprovecha de tomar más fotos y muy contenta le dice a su madre que él es su novio. A la mañana siguiente él despierta y ve que ella le dejó su desayuno servido. Cuando va a comer, llaman al teléfono de la clínica. De inmediato se da cuenta que la señal regresó y que la carretera ya fue abierta, por eso decide regresar a su casa. Cuando Ji Shilan vuelve y se entera que él se fue, se siente un poco mal, pero finge ante los abuelitos que no le importa. De vuelta a la ciudad, Lu Xiaoxi va al hospital, pero casi nadie lo conoce porque es el nuevo director. Él le pide a su asistente que averigüe sobre la doctora Ji Shilan para vengarse de ella. Sin embargo, como le había prometido a ellos que les ayudaría con la clínica cuando regresara, él cumple su palabra y les envía un camión con productos que ellos necesitaban, cosa que los dejó realmente sorprendidos. Ji Shilan está molesta consigo misma porque lo juzgó mal. Ella se sorprende aún más cuando le llega un correo electrónico diciendo que la transferirán de nuevo al hospital, cosa que la emociona muchísimo. Finalmente llegan los informes de la investigación sobre ella que él había pedido y el asistente le cuenta dos versiones de la historia sobre su traslado. Una, la misma historia que ella le dijo, y la otra era que ella tenía un novio y se fue al pueblito porque tenía el corazón roto al romper con él. Él va a ver quién es el otro doctor, que supuestamente era su novio, y nota que es el mismo de una foto que ella tenía y luego rompió. Así que cree también la segunda historia, que ella se fue porque tenía el corazón roto. Como ahora regresa a la ciudad, Ji Shilan se despide de los médicos mayores muy triste porque ella se había encariñado con ellos. Y por otro lado, nuestro galán tiene sueños con ella y no entiende lo que está pasando. Se estará enamorando. Ella regresa al hospital a trabajar y recibe una llamada para que vaya a la oficina del nuevo presidente. Ella se siente realmente nerviosa de conocerlo.
Cuando llega, ve al asistente de él y cree que es el presidente, así que se tranquiliza. Pero cuando este le dice presidente a otra persona, ella se da cuenta que es nada más y nada menos que Lu Shaoxi. Ella no lo puede creer y ahora no sabe qué decirle. Él lo nota y se empieza a burlar de ella diciéndole que se relaje, pero ella no puede porque recuerda todo lo que le hizo durante sus días en el pueblo y con mucha vergüenza le pide disculpas. Él le paga el dinero que le debía y ella no quería aceptarlo, pero él se lo dio porque era su palabra de caballero. Además, le dijo que lo contara. Debe sentir un fresquito nuestro galán, ¿no? En ese momento, él la invita a almorzar más tarde, pero ella no acepta. Como se siente inquieta, le pregunta si lo del pueblo ya está olvidado, y él le responde que ya le pagó a ella, pero que ahora falta que ella le pague a él. Ella va donde su jefe y este le da trabajos mínimos, y ella por un momento cree que es por culpa de Lu Shaoxi, pero descarta esa idea rápidamente. Al día siguiente, ella llega al hospital y al verlo se esconde porque siente mucha vergüenza, así que espera un momento, pero cuando va al ascensor, él está allí muy sonriente. Ella está en un evento del hospital en un centro comercial que consiste en que los hombres sientan el dolor de un parto, y él llega y se ofrece para una prueba, y al ver que ella no era la que lo iba a atender, pide cambiar con otra persona para así poder sentarse con ella. Para sorpresa de ella, él termina ganando la prueba. Muy fuerte el galán, ¿no? En la noche, él la ve y se ofrece a llevarla a su casa, pero su amiga le escribe en ese momento porque la estaba esperando para salir de compras, así que él la deja con ella, pero cuando se va se da cuenta que ella dejó su bolso en el auto. Por eso decide ir al supermercado y cuando llega las escucha a las dos hablando de él, así que se esconde para escuchar y ve a la amiga decirle a ella que por qué no quiere acercarse a él, si le da miedo enamorarse, y sonríe, pero ella le responde que eso es imposible porque él es como ver la cara del diablo. Él sale y se burla de ella y le hace muecas con la cara y se va. Al día siguiente, ella tiene problemas con su jefe directo porque no quiere que ejerza su profesión. Solo la manda a organizar y llenar formularios. Mientras discuten, Lu Shaoxi pasa por ahí y lo escucha todo. Los interrumpe y ofrece que sea su asistente. Ella va a su oficina y él se queda mirándola. Así que ella aprovecha de disculparse por hablar mal de él en el supermercado. Él le dice que necesita un asistente temporal y promete resolver pronto el problema de ella con su jefe, pero mientras tanto que lo piense. A ella le cuesta decidir, así que deja que una moneda decida por ella, y a cada momento le sale que sí acepte, pero ella se sigue negando. En la noche y bajo una fuerte lluvia, ella espera fuera de la casa de él para darle la respuesta. Como tiene mucho frío, va a otro lugar a esperarlo, y mientras camina, una moto casi la atropella mientras él la ve. Por eso de inmediato baja del auto y se encuentra con ella. Se ven realmente tiernos mientras se miran. Él la invita a entrar a su casa. Allí se porta atento con ella y le hace un rico té para el frío, y además le cura la pequeña herida que le dejó la moto. Finalmente, ella le dice que sí acepta ser su asistente. Al día siguiente, ella se despierta muy contenta y se maquilla para verse más bonita. ¿Será que también se nos enamoró la doctora? Ella llega temprano al hospital y le limpia su oficina a su querido jefe. Luego, cuando él llega, ella nota que él es muy quisquilloso. Y sí es así, porque el asistente le da una gran lista de cosas que tiene que hacer. Pero a pesar de esto, ella es diligente con su trabajo. Y bueno, nuestro galán aprovecha de mirarla mientras trabaja. Ella habla con su amiga y le dice que se ha dado cuenta que él no es la persona mala que ella creía, más bien lo ha empezado a admirar. Él de manera muy astuta le pide su número telefónico para contactarla y ella, muy nerviosa, se lo da. Él le confiesa a su asistente que está muy contento con ella, pero este le dice que seguro ya se enamoró, a lo que nuestro galán lo niega de inmediato.
Luego él la llama y la invita a una comida de iniciación, y ella no entiende qué es eso de comida de iniciación. Él la lleva a un restaurante costoso y empieza a bromear con ella, y mirándola se acuerda de las palabras que le dijo su asistente de si le gustaba a ella, pero aún no lo acepta. Luego le dice que la escogió como su asistente porque admira sus cualidades, pero que no lo malinterprete, y se enreda hablando. Ella le dice que lo entiende, y él le pregunta que entiende qué, a lo que ella le responde que él la moleste no porque le guste, y él se queda realmente sorprendido. De camino a casa, ella se abre más con él y le comenta sobre los problemas del hospital, y él le dice que la veía más feliz en el pueblito, y comienzan a recordar a los dos abuelitos de la clínica con alegría. Cuando llegan a casa de ella, él le da 2 maletas llenas de sopa instantánea, diciendo que eso es lo que él le debía a ella y que su deuda está saldada. Al día siguiente, el ex jefe de ella se presenta en la oficina del galán, y ella se molesta muchísimo cuando Lu Xiaoxi le dice que ella se sentía mal en su departamento y que por eso es su asistente. Yi Shilan va a casa de él porque necesita hacer unas diligencias que él le mandó, y mientras hablaba mal de él a su amiga por teléfono, una señora quien estaba en la cocina lo escucha todo. Cuando Yi Shilan la ve, esta se le presenta como la nana de él, quien vino a hacerle su comida. Apenada, Yi Shilan cocina con la señora, y la nana le dice que no le va a decir nada a él de lo que escuchó, porque él también la hizo enojar muchas veces, pero que en el fondo es un buen muchacho. Las dos se terminan llevando muy bien y comparten sus números telefónicos para mantener el contacto. En la noche él llega y se encuentra con la nana. Allí nos enteramos que en realidad es su madre. Así que nuestra Yi Shilan siempre estuvo hablando con su futura suegra. Él come con su madre y ella le cuenta lo que habló con Yi Shilan. Mientras conversaban y se divertían, la señora le pregunta si le gusta a ella. Él le dice que solo la admira, y la mamá le dice que de la admiración al amor hay solo un paso. Después de bromear tanto con él, este termina admitiendo que Yi Shilan es hermosa. Ella le dice que no tiene que casarse con una mujer rica, sino con la que le guste, y le pide que la trate bien. Me cae bien la señora. Al día siguiente, la amiga le envía a ella un café con una nota diciendo que no se deje engañar por las dulces palabras de Lu Xiaoxi, y mientras ella la lee, aparece él. Ella se asusta y se le cae el café, y ambos van a recogerlo, pero sus manos se rozan. Luego, él lee la nota sin que ella se dé cuenta. Él la invita a comer, pero ella lo rechaza. Él le dice entonces que lo invite a él, y ella no tiene más remedio que aceptar. Ambos van a comer, y mientras conversan, los dos admiten tener una conexión por lo que han vivido. Además, él le pide que no lo vea como su jefe, sino como su amigo. Después de comer, los dos caminan juntos y de repente una niña les ofrece flores. Sin embargo, ella ve a su exnovio con su novia comprándole una flor. Entonces el galán llama a la niña y le compra todas las flores y se las da a ella para que no se sienta mal. Así que ambos terminan pasando una linda tarde juntos. Esa misma tarde, el ex habla con ella y le dice que no confíe en Lu Xiaoxi. Le mete cosas en la cabeza para que desconfíe de su galán, pero ella no está dispuesta a creerle porque ella siente algo fuerte por él. Al día siguiente, la mamá de ella va al hospital a visitarla, y mientras baja con él a recepción, se acuerda que le había enviado una fotografía diciendo que él es su novio, y se pone realmente nerviosa. Pero solo fue un susto porque la madre no lo vio cuando salió. Pero la señora no se quedó con esas porque le dice que quiere conocer a su novio, pero ella responde que él está de viaje. Ella va a una cena con los compañeros del departamento de pediatría, pero antes de que ella llegara, el jefe del departamento estaba con todos los demás bebiendo y burlándose de unos y humillando a otros, mientras Lu Xiaoxi lo observaba todo desde una cámara escondida. Pero al ver que ella llega, se preocupa porque la vayan a humillar y va de inmediato a buscarla. Mientras el jefe la está sermoneando y burlándose de ella, el galán llega y la defiende como todo un caballero. Pero allí ella se entera que él la hizo ir a ese lugar para tenderle una trampa, así que llora y se va rápido de allí.
Él va corriendo hacia ella y le dice que no era necesario que se humillara ante ese hombre y que él hizo eso para rescatarla. Le dice que la Ji Shilan que él conoce no es así, sino fuerte y valiente. Por eso la empieza a llenar de muchos halagos. Ella termina desahogando con él todas sus frustraciones y nuestro galán la toma de sus brazos y le dice que no se preocupe, que él será responsable de ella, pase lo que pase, haciendo que nuestra protagonista se sienta realmente conmovida. Mientras hablaban, aparece la madre de ella y lo reconoce de inmediato, y él no le queda de otra que hacerse pasar por su novio. Ahora los dos no pueden dormir pensando el uno en el otro, ya se sienten realmente enamorados. Al día siguiente, Lu Xiaoxi mostró el video ante todos los directivos de lo mal que se portó el jefe de pediatría y este es removido a un cargo inferior. Agradecida por lo que hizo, ella invita a Lu Xiaoxi a comer. Allí ella le pide disculpas por todo lo que hizo con la mamá con lo de la foto y este bromea diciéndole que le envíe esa foto para guardarla. Luego ella le pide que vaya con ella a comer con su madre y él le dice que no, pero que lo convenza a ver si va. Así que ella le compra un ramo de flores y él piensa que es que le va a confesar su amor. Ella le dice que primero tiene que hacerlo él y luego ella se disculpa y le pide que piense lo de la cena con la mamá de ella. En la oficina, él sigue bromeando con ella y le hace lo mismo que le hizo ella a él y la graba confesando que le pidió ser su novio falso para presentárselo a su madre. Ji Shilan se reúne con él y le da instrucciones para que le dé una mala impresión a su mamá y así pueda decirle más adelante que ambos terminaron. Sin embargo, él hace todo lo contrario y se porta como todo un príncipe y se termina llevando bien con su suegrita. Después de comer los tres, van juntos a caminar a un parque y en un momento en que la suegra va al baño, ella le dice que ahora le va a tocar seguir fingiendo ser su novio por un tiempo más y él contento acepta. Rato más tarde, la madre de ella les toma unas fotos para mostrárselas a su esposo, haciendo que nuestra Ji Shilan se sienta incómoda y nuestro galán feliz de la vida. Mientras posaban, ambos ven a una parejita y él la reta a ella, así que ella lo abraza y comienza a sonreír para las fotos. Rato más tarde, ambos caminan tomados de las manos sin darse cuenta y cuando reaccionan se ponen nerviosos. En ese momento, un balón se dirige hacia ella y él la protege y cuando el balón lo golpea, se dan un beso accidental, justo en el momento en que la suegra los estaba fotografiando. Luego, ella ve la foto toda avergonzada y él lo que hace es reír. En un momento, él queda solo con la suegrita en el auto y ella le cuenta todo lo que sufrió su hija cuando murió su papá, ya que se siente culpable porque pensaba que ella era una carga para ellos, por eso le ha costado salir adelante en la vida. También se entera que el padre de su amada se quitó la vida, por lo que ella está muy enojada por eso y aún no lo ha superado. Ella borró las fotos del beso de su teléfono y cuando ambos chatean, él le pregunta por qué la borró y ella le dice que para protegerlo. Mientras ella le cuenta a su amiga todo lo que ha pasado con su amado, él revisa bien su teléfono y ahí está la foto del beso. Y al día siguiente, muy emocionado, se la muestra a ella en su oficina. A la hora del almuerzo, él le dice que se tomen una foto para enviársela a la mamá y así crea que están todavía juntos y los dos posan románticamente, se ven realmente tiernos. Luego llegan a la oficina y ambos están discutiendo sobre qué mentira decirle a la mamá de ella para decirle que terminaron, cuando notan que hay una persona ahí. Es el padre de él quien vino a visitarlo para aconsejarlo sobre el hospital, porque tiene un enemigo ahí y ante cualquier traspiés puede aprovecharse para tumbarlo de la presidencia. Ella va a casa de su amado, se encuentra con su suegra y comen juntas, aunque claro, ella piensa que es la nana. Esta le pregunta si tiene novio y si le gusta a Lu Xiaoxi, y ella responde que no cree que ella le guste. Y luego ella le pregunta a la señora si él tiene novia, y le responde que hace mucho tiempo tuvo una o dos, pero no pasó nada. Claro, quiere saber en qué terrenos está pisando nuestra querida Ji Shilan. Como ambos tenían una cita esa noche, él la espera en un centro comercial. Cuando ella baja del taxi, ambos se quedan viendo con los ojos del amor. Allí, él va a comprarle un regalo a su madre y ven un hermoso collar. Luego, él lo prueba en ella y sin duda la ve realmente hermosa. Rato más tarde, mientras cenaban, ella le confiesa que sabe que la señora con la que ella habla en su casa es su madre. Él se siente avergonzado cuando se entera que se la pasan hablando solo de él.
Después de cenar, ella ve un vestido que le gusta mucho y él le dice que se lo pruebe, y cuando ella sale, el corazón de nuestro galán se acelera porque se ve realmente hermosa. Y es que ambos ya parecen novios porque antes de dormir ella le manda un audio deseándole las buenas noches, y él se emociona demasiado al escuchar su dulce voz. Ya el asistente se da cuenta que entre estos dos hay algo más que una amistad, pero su luna de miel se pone tensa cuando aparece una nueva chica muy hermosa. Su nombre es Xiao Yu y es exnovia de él. Yi Shilan se siente un poco celosa al verlos juntos y tan cercanos. Después del trabajo, mientras ella esperaba a su amado, una niña se desmaya y ella de inmediato la ayuda. Nuestro galán llega también y la cubre de la lluvia para que no se moje, y se da cuenta de lo buena que es esta chica. Cuando escampa, nuestros tortolitos ven un arco iris y él aprovecha de tomarles fotos a su amada y ella también a él. Allí ambos terminan pasando un lindo momento juntos. Rato más tarde, mientras comen, ella le pregunta por qué no vuelve con su exnovia, que ve que es una buena chica, y él le sigue el juego para verla celosa, pero ella lo oculta muy bien. Luego, él le pregunta sobre su exnovio, que si ella está todavía enamorada de él, y ella le dice que no, que tuvieron una relación corta, pero hasta ahí. Él se alegra muchísimo y le dice que se siente aliviado. Sin embargo, con el paso del tiempo, él nota que ella lo apoya en que vuelva con su ex, por eso se siente confundido. No sabe si ella lo ve solo como un amigo, y esto lo pone muy nervioso. Pero aquí hay un problema de comunicación grande, porque ella también piensa que él la ve solo como una amiga y sigue enamorado de su exnovia. No puede dormir de la preocupación. Mientras va en el auto, él le confiesa a su asistente que ella le gusta, pero no sabe qué es lo que ella siente, y este le dice que sea directo con ella, que todo el mundo nota que se gustan, pero que ellos no se han dado cuenta. Yi Shilan va a casa de su amado y de repente llega la suegra con su rival Xiao Yu. Allí ella nota que son muy unidas y esto rompe su corazón. Esa misma noche nuestro galán le cuenta a la mamá que le gusta Yi Shilan y ella se emociona muchísimo y le dice que le confiese sus sentimientos, pero él aún duda. Ella también le confiesa a la amiga que se siente un poco celosa de la otra chica y que sus sentimientos hacia él van y vienen. Las cosas siguen tensas cuando ella los sigue viendo muy cercanos en las horas de trabajo y se siente peor cuando su ex le dice que el presidente se ve bien con la otra chica. Pero nuestra Yi Shilan se contenta cuando él la lleva a clases de manejo y le da su auto para que ella lo maneje. Además, mientras él le ajusta el asiento a ella, sus corazones palpitan con fuerza. Para ganarse aún más a su amado, ella lo invita a comer a su casa, y mientras ella cocina para él, este la ve con amor. Mientras comían, ella se abre con él y le cuenta de que murió su padre. Él la escucha y le da palabras de aliento. Rato más tarde, mientras lavaban los platos, ella se golpea la cabeza en la cocina. Él la ayuda y empieza a soplarle tiernamente la frente. Ella se queda mirándolo fijamente y él no aguanta más y se terminan dando un romántico beso. Bueno, hasta que fueron interrumpidos por una llamada. Al día siguiente en la oficina, ella le dice que cree que se besaron porque habían bebido algo de alcohol, haciéndolo sentir decepcionado. En ese momento llega la ex de él y nuestra protagonista se siente celosa, pero lo que no sabe es que allí él le confiesa a la ex que está enamorado de Yi Shilan. Luego, en la tarde, él le pide que compre un vestido para su ex y ella va toda enojada. Resulta que es el mismo vestido que a ella le había gustado, cosa que la enfada aún más. Él está en la piscina con la ex y cuando ve que ella está llegando le pide que juguetee con él para poner aún más celosa a su amada. Y le funciona porque ella luego se va realmente enojada. Ella se siente mal y habla con la amiga. Se da cuenta que se equivocó al decirle eso a él sobre el beso y al insinuarle que vuelva con la ex, así que siente que cavó su propia tumba. Al día siguiente, él la llama para que se vean en el parque, le pide que lo acompañe a comprarle flores a la mamá porque es su cumpleaños y luego le pide que vaya con él. Ella se niega y discutiendo, él le dice que la besó porque siente algo, pero ella cree que es broma y se está yendo cuando él le pone el video que ella grabó para que finja ser su novia y también le da el vestido que ella había comprado para que se lo ponga.
Ella se pone el vestido y se maquilla para verse hermosa para su amado. Cuando van camino a la fiesta, él le dice que se le ve realmente hermoso el vestido, pero ella está nerviosa porque va a conocer también a su padre. Pero todo sale bien al compartir con los suegros y estos, al verlos juntos, sin duda aprueban su relación. Luego, mientras él la lleva a su casa, por fin le dice que le gusta y que no está bromeando, pero ella le reclama por la ex y él se disculpa porque sabe que se portó infantil con ella. Cuando salen del auto, ella le dice que también le gusta, pero que le da miedo porque él ya sabe mucho de ella y teme que sea por lástima que ella le guste. Él le dice que admira sus cualidades y que solo hay una persona que le gusta y es ella. Él va a besarla, pero ella dice que aún no ha terminado de hablar y le pregunta si en verdad le gusta, y ambos se hablan sobre el momento en que se dieron cuenta que estaban enamorados el uno del otro. Y él va nuevamente a besarla, pero ella aún no ha terminado de hablar. Ella le habla sobre sus defectos y miedos y él le dice que la entiende. Pobrecito, él solo quiere besarla ya. Él va corriendo a su auto y le regala un hermoso ramo de flores y le dice que no se sienta presionada, que hará todo lo posible por ayudarla siempre. Luego le dice que vayan entonces al auto. Ella le dice que ya terminó y va hacia él y le da un tierno beso, pero él la agarra y le da un gran y apasionado beso. Ahora, como son novios oficiales, caminan juntos agarrados de las manos y se sienten más felices que nunca. Al día siguiente, él la busca para ir a trabajar y en el camino ella le pide que mantengan la relación en secreto de los colegas del hospital para evitar problemas. Así que de manera discreta, él se porta muy lindo con ella y hasta le da unos ricos chocolates en la boquita. Como ya no pueden ocultar su amor, mientras caminaban juntos en un centro comercial, agarrados de las manos, alguien les tomó una foto. Resulta que este es un espía de uno de los vicepresidentes del hospital que no confía en él. Nuestros tortolitos están contentos porque van al pueblito nuevamente, pero para hacer un trabajo. Pero no van solos porque también va la ex de él y otra doctora amiga de ella. En el camino, ellas comienzan a bromear, tratando de sacarle a él quién es la que le gusta, pero nuestra protagonista siempre les cambia la conversación. Al llegar a la clínica del pueblo, ella le da un beso en la mejilla, pero tenía labial, así que lo dejó manchado. Y cuando llegan los dos viejitos, ella lo cubre para que no noten el beso. Luego, él se va corriendo a limpiarse. Ellos no pueden ocultar su amor durante su estadía, y cuando los abuelos los ven, no piensan nada extraño, solo que son buenos amigos y se tienen mucha confianza, pero sí desean que algún día estén juntos. Después de pasar unos lindos días allí, ellos regresan a la ciudad y se sienten cada vez más enamorados. Se ven a escondidas afuera del hospital para poder pasar un rato juntos y conversar. Ya es su último día como asistente de él porque va a volver al departamento de pediatría y ella se siente triste porque ya no va a poder estar junto a su amado por tanto tiempo. Después de tratar de ocultar su amor, todo como siempre se termina sabiendo, porque ya en el hospital corre el rumor de que ellos dos son pareja. Por eso, cuando ella va a comer con sus compañeros del departamento de pediatría y hablan sobre eso, ella decide sacar a luz su relación, así que lo llama para que la busque, y cuando él la saluda románticamente y la toma de la mano, todos sus compañeros los ven y se alegran por ellos. ¿Recuerdan el collar que él le había probado a ella? Pues resulta que no era para la madre, sino que él se lo da como un regalo exclusivo para ella. Allí él se arrodilla y le pide que se casen, pero ella le dice que se casará cuando ella compre una casa, aunque él hace pucheros termina aceptando. Ella está dando una charla con los otros médicos del hospital y él va a verla, y cuando ella termina, los otros doctores le hacen preguntas sobre cómo conoció a su amado y se enamoraron. En eso, él se levanta y les cuenta su historia de cómo la conquistó, y todos se sienten felices por eso. Ella también se alegra de que él haya dicho eso frente a todos porque había rumores de que ella era una interesada, así que cuando están a solas le da un tierno beso en el cachete. Sin embargo, no todo es felicidad, porque el vicepresidente del hospital publica un artículo hablando mal de ella diciendo que es una interesada. Los compañeros de ella lo leen, pero saben que todo lo que dice ahí es mentira. Él lee el artículo y va corriendo a donde su amada, pero ella está tranquila y le dice que no se preocupe porque son puras mentiras. Después ella lee los comentarios de la gente insultándola y se siente mal,
pero su galán le dice que no los lea, que ya le pidió a su asistente que los ayude a resolver esto. Y para animarla, la lleva a su oficina y le da un rico pastel para hacerla feliz. El asistente está en relación directa con el padre de él, sabe todo lo que está pasando y quiere resolver el problema. Él confía en su hijo y en su nuera, pero para evitar más problemas pide que le pausen los turnos a ella por un tiempo. Lu Xiaoxi se reúne con su padre y este le dice que debió ser más discreto en su relación, ya que por eso es que el enemigo de ellos se está aprovechando. Todo se pone peor porque empiezan a llamarla a ella al teléfono para insultarla, y una compañera la tranquiliza y le dice que apague el teléfono para que no la molesten. La madre de Yi Shilan se entera de lo que está pasando y preocupada la llama, y ella la tranquiliza diciendo que él es una buena persona y que lo ama de verdad. Todo eso mientras él se acerca por detrás y la escucha. Ella luego le confiesa a él que luego de la muerte de su padre, su madre también pensó hacer lo mismo, y que desde ese momento ella decidió no ser una carga para nadie, que quiere que su madre viva una vida feliz. Él la abraza y le da palabras de ánimo. Él tiene que hacer un viaje de negocios y ella lo acompaña a empacar. Luego agarra una bolsa y él se pone realmente nervioso y se la quiere quitar. Y cuando ella la abre tenía unos preservativos y él se muere de la vergüenza. Pero ella sin pena le dice que no le dé explicaciones, que tarde o temprano los va a usar, dejándolo a él bastante sorprendido. El suegro se reúne con ella y le explica todo lo que está pasando y le pide que finja romper con su hijo, pero que él no se entere del plan para que sea más creíble y así exponer al enemigo de ellos, ya que cree que es capaz de atacar hasta la familia de ella. Así que con cara de tristeza, ella va donde el enemigo de ellos y le pide un traslado al pueblito donde estaba y le dice que terminó con su novio. El asistente también está ayudando a que el vicepresidente se crea la farsa y la está ayudando también a ella. Ella regresa al pueblito y le dice a su colega que regresó porque terminó con su novio y quiere estar ocupada pensando en otras cosas, todo para seguir con el plan. Sin embargo, ella sigue fingiendo con su novio que no ha pasado nada, que todo está normal y se hablan por videollamada. Claro, ella está ocultando dónde está. Cuando nuestro galán llega del viaje de negocios, el asistente le comenta todo lo que está pasando y del plan que hicieron, haciendo que se enoje muchísimo porque no le contaron nada. Preocupada, ella lo llama, pero él le dice que todos sabían que ya no tenía novia menos él y comienza a jugar con ella haciéndose el enfadado. Pero es más el amor que siente por su amada que el enfado que tiene. ¡Qué alivio! Aunque claro, ella no sabe que él está fingiendo. Por eso, con el paso de los días, él se sigue haciendo el enojado y llora diciendo que siente que la perdió de verdad y le pide que vaya a recuperarlo. Ella lo sigue tratando con amor y hasta le envía flores para que la perdone. Finalmente, los suegros terminan resolviendo el problema de ella y ya todos la defienden en las redes sociales. Mientras caminaba en la clínica del pueblito, él le envió una foto en el lago y ella se alegra muchísimo porque sabe que fue a verla. Así que se maquilla y va donde está su amado. Cuando lo ve, se le tira encima y ambos se dan un súper romántico beso, ya que tenían semanas sin verse. Rato más tarde, él le revela que descubrió algo de su padre, y es que antes de morir había descubierto que tenía una enfermedad grave. No lo hizo por problemas en el trabajo, sino porque no quería ser una carga para ellas debido a su enfermedad. Por eso le dice que no se sienta culpable, así que la abraza y la consuela. Ahora nuestros tortolitos están muy felices mientras recorren el pueblito. Ella lo enseña a manejar bicicleta, pero como es muy torpe para hacerlo, ella termina llevándolo de regreso y le pide que la abrace de la cintura. Se ven realmente tiernos. Cuando van a un campo de flores, él se arrodilla y le pide matrimonio, y ella acepta sin dudarlo. Ambos sellan su compromiso con un romántico beso. Él le manda la foto de que están comprometidos a sus padres, quienes se alegran mucho por ello. Y por otro lado, ella también habla con su madre, quien también está muy feliz por el compromiso. Y así termina esta romántica historia de amor con nuestro galán cumpliendo el deseo de su amada de tener una noche apasionada llena de amor y ternura.
High Venus es un agradable drama de romance de oficina sin complicaciones. A pesar de seguir una trama cliché de hombre rico y mujer de origen humilde, la historia es simple y predecible, pero disfrutable. Destaca por sus diálogos bien ejecutados y se centra en el romance de la pareja principal, en lugar de explorar profundamente el entorno hospitalario. En resumen, es un romance positivo que se enfoca en el amor sin demasiado drama. Por eso, si te gustan los dramas relajados, llenos de amor, High Venus es sin duda la serie indicada para ti. Si eres fan de los K-dramas y te gustaría seguir viendo videos como este, no olvides suscribirte y darle like para que no te pierdas los estrenos de los próximos videos.